Nicolás Maduro hizo un anuncio de cómo queda ahora la tabla salarial en Venezuela, informando un alza del 23% del denominado ingreso mínimo integral del sector público, compuesto por bonos sin incidencia en el cálculo de beneficios laborales, mientras mantiene congelado el salario mínimo en 130 bolívares al mes, hoy $1,48 según tasa oficial. Por tercer año consecutivo, Nicolás Maduro mantuvo el salario mínimo del país en 130 bolívares, lo que corresponde a $1,50 según la tasa oficial del Banco Central de Venezuela. Informó que solo ajustaría el bono de guerra de $90 a $120 para los trabajadores activos y de $45 a $50 a los pensionados. Ingreso integral de $130 mínimo. Ingreso mínimo integral, compuesto en lo fundamental, el ingreso mínimo integral, por dos elementos. El ingreso de guerra, que fue llamado bono de guerra en su momento, a partir de este decreto lo vamos a llamar ingreso de guerra económica y lo vamos a elevar desde $90 a $120 mensuales indexado, sumado al ingreso de cestatique, que son $40, queda el ingreso mínimo integral de la clase obrera en $160, equivalente en bolívares. Un ajuste precioso, porque estas últimas medidas de sanciones contra la empresa petrolera, contra las inversiones petroleras, tenían el objetivo de quitarnos todos los reales, todos los ingresos. Les puedo decir a los imperialistas y a la criminal de la derecha fascista, fracasaron. Hemos hecho nuestro esfuerzo y estamos en disposición de llevar el ingreso mínimo integral, como vamos a llevar indexado, a $160 para los trabajadores y trabajadoras. Las pensiones vamos a elevarlas a $50, indexada también las pensiones a 5 millones de pensionados. Maduro indicó además que el cestatique quedó igualmente en $40 indexado al tipo de cambio oficial, mientras que los pensionados recibirán $50, un aumento de apenas $5. En cuanto a las pensiones, que reciben unos 5 millones de ciudadanos, que serán de $50, dijo que se trata de un incremento del 3.278%, ya que la pensión tenía el mismo monto del salario mínimo. Dio a conocer la creación de un bono unificado de protección de la familia trabajadora, que comenzará a activarse a partir de este 1 de mayo, y agregó que beneficiará a unos 5 millones de hogares. Indicó que con esto busca proteger el ingreso de los trabajadores frente a las últimas sanciones aranceles y ataques económicos por parte de Estados Unidos. Y la mañana de este jueves, trabajadores se han concentrado en la ciudad de Caracas, específicamente en Plaza Venezuela. Allí han rechazado los anuncios económicos realizados por Nicolás Maduro, a la vez que han exigido la salarización de los bonos. Nosotros estamos exigiendo hoy que esa bonificación forme a ser y pase a ser parte del salario de los trabajadores, porque no es un secreto para nadie que nosotros desde el año 2018 hemos estado movilizados en la calle con protestas, con exigencia para que el sistema educativo comience a recomponerse. No puede haber un sistema educativo que permita la formación de 5 millones de jóvenes en un país donde el maestro no tiene salario. Entonces lo primero es exigir que esa bonificación forme parte del salario de los trabajadores, que el pago de las vacaciones que se vienen los próximos meses sea en función de ese bono de guerra al cual desde el año 2022 nos han tenido sometidos. Nosotros queremos exigir que vuelvan, que regresen las convenciones colectivas. Los docentes en Venezuela no tenemos prestaciones sociales. Hoy hay despidos masivos en el Ministerio de Educación. En la última quincena del 25 de abril, 20.000 trabajadores se quedaron sin trabajo, entre ellos obreros, administrativos, maestros. Entonces, ¿cómo funciona una escuela de este modo? O sea, no puede haber paz escolar cuando el maestro está siendo perseguido, cuando el obrero lo sacan de nómina, cuando el portero no tiene cómo movilizarse para ir a atender a los jóvenes y abrir las puertas de las escuelas. Es decir, la situación es más crítica de lo que
podíamos anunciar en el año 2022, porque tengo que decir, los despidos masivos se han incrementado en el país. Y la principal solicitud de los trabajadores continúa siendo tener un salario acorde a sus necesidades. Veamos estos testimonios que hemos recogido para ustedes en esta concentración de los trabajadores en Caracas. Nos motiva las luchas que siempre hemos hecho en defensa del salario, un salario digno. Yo soy profesora universitaria y mi salario es un salario de hambre. Estas políticas que está llevando el presidente Maduro, de verdad que para el trabajador no son afines. Más afines ¿cómo es que se llama? A la empresa privada que al trabajador, pues. Si es porque quieren hambrear más al país, oye, lo están logrando. Vamos a nombrarlo a él para el premio Nobel de la miseria, para que le den el título nobiliario de toda la vida y todos los años él se gane ese premio. Porque con eso nos están hambreando, somos pueblo hambreado. No es solamente la comida, las medicinas, nuestros hijos, nuestros padres, el día a día. ¿Cómo él pretende que un aumento de bono va a servir donde eso no incide en el sueldo? El sueldo, cuando te vas de vacaciones, ¿qué te queda? Nada. Él tiene 3 años que no aumenta. En las regiones de Venezuela también se han dado concentraciones este 1 de mayo para exigir mejoras salariales. Veamos. Sí, efectivamente, los trabajadores del Estado de Nueva Esparta escogieron este año la Plaza Bolívar de Por la Mar para hacer la concentración que recuerda la lucha sindical, por ser este precisamente uno de los pasos principales de la mayor cantidad de personas que cada día se levantan para buscar un sustento. La posición este día de la Federación de Trabajadores del Estado de Nueva Esparta es en rechazo de plano a los anuncios realizados por la administración de Nicolás Maduro en relación a la política salarial. Escuchemos a su dirigente principal. Es increíble que nos sigan engañando o tratando de engañar con un ingreso mínimo integral, que no lo contempla ni la Constitución del Estado, ni la Ley Orgánica del Trabajo, ni los contratos colectivos, ni ningún convenio que hasta la fecha se haya presentado. Hemos pedido hasta el cansancio la eliminación del memorándum 2792 y del instructivo NAPRE. Ese memorando 2792 es tan perverso que no solo afecta al trabajador público, sino también al trabajador privado, porque en una de sus partes dice que el empleador, cuando ve en peligro el empleo, o ve en peligro la estabilidad de la empresa, puede rebajar el sueldo sin aviso y sin protesta. Lo que asombra es que en cadena nacional dicen eso, lo tiran como un boom, como una cosa de que él está preocupado por los trabajadores. Chicos, si tú estás preocupado por los trabajadores, aumenta el salario. El planteamiento final y la conclusión de los trabajadores es que tendrán que seguir adelante con sus luchas para poder lograr las reivindicaciones que desde hace 139 años siguen discutiendo, como es básicamente mejores condiciones de trabajo y en este momento respeto a la Constitución Nacional. Es la información desde el Estado de Nueva Esparta para BPI TV, Ana Carolina Arias. Gracias por este contacto. Esta concentración a propósito del Día del Trabajador se llevó a cabo en el sector UNARE de Puerto Ordaz. Participaron dirigentes sindicales, trabajadores del sector educación, universitarios y jubilados. Se pronunciaron sobre varios temas, uno de ellos para rechazar los anuncios que hizo ayer Nicolás Maduro. Amanecimos más pobres, pero más llenos de dignidad, más llenos de orgullo. Y los guayaneses, la tierra caliente, dice presente. No nos la calamos, rechazamos tu aumento pírrico de ese bono. La universidad presente. ¿Por qué estamos protestando hoy 1 de mayo? Porque no tenemos nada que celebrar. No estamos de acuerdo con este aumento de bono que hizo el ciudadano presidente. No estamos de acuerdo, nosotros queremos aumento salarial. El bono no tiene incidencia en prestaciones de ningún trabajador. Bueno, eso significa una constante violación de la ley del trabajo, de la Constitución, de los pactos internacionales.
de las contrataciones colectivas. Tenemos un régimen violatorio de toda ley. No hemos venido hoy acá a pedirle aumento salarial, a pedirle que rectifique para que nos paguen la hoja de cálculo. No. Estamos acá pidiendo que entregue el poder, que respete la voluntad del pueblo expresada el 28 de julio en las urnas, donde quedó presidente electo Edmundo González Urrutia. Ahí no hay ningún tipo de aumento. Ahí lo único que hicieron el bono de guerra, 120 y los demás 40. O sea, yo les pregunto a todos los que pueden entender de las luchas sindicales, ¿dónde quedó el salario mínimo? Pues, el salario mínimo quedó en 130. Esto quiere decir que seguirás cobrando las mismas utilidades, seguirás cobrando las mismas vacaciones y el salario seguirá en paupérrimas condiciones porque al final no hay poder adquisitivo y lo único que han hecho es bonificar todos los salarios y al final de todo esto sencillamente seguimos en lo que es la miseria, el hambre y la destrucción. Es por eso que tenemos que rechazarlo, y rechazamos ese aumento. Bien, en otro extremo de la ciudad, en el sector Altavista, otro grupo de trabajadores que apoyan la gestión del gobierno se concentraron para marchar por esta zona y apoyar lo que calificaron como políticas salariales. Es la información que tenemos a esta hora desde el estado Bolívar. Así regresamos al estudio. Gremios y sindicatos en el estado Guárico no descartan cualquier acción de protesta si el salario mínimo en Venezuela no es ajustado de acuerdo a las demandas que exigen los trabajadores. Apuntaron que analizarán la situación y actuarán amparados a las leyes venezolanas. Las acciones que a bien se tengan que dar están dentro del marco constitucional, dentro del marco legal. Nosotros tenemos la negociación, el diálogo. No podemos salirnos de ahí porque eso está dentro del marco legal nacional e internacional. Pero también la ley nos contempla que nosotros podemos hacer paros ajustados a la ley, que nosotros podemos hacer una huelga amparados en la ley. O sea, todo eso nos lo permite a nosotros la ley. En este momento nos está dando el patrono público, nos está dando una respuesta que todavía consideramos que es violatoria a la ley, es violatorio a las recomendaciones de la Comisión de Encuesta de la OIT. Entonces, como vemos que está el patrono Estado en el marco de la ilegalidad, de la arbitrariedad, por supuesto que hay que analizar toda la situación, lo que genera esta posición, pero también con la reserva que está allí en la mesa una propuesta y que esa propuesta debe ser respetada, debe ser considerada por el gobierno nacional. Los trabajadores y distintos gremios en San Juan de los Morros, estado Guárico, alzaron su voz de protesta en rechazo a los anuncios de Nicolás Maduro en torno al salario. Reiteraron que la propuesta de aumentar los ingresos de los venezolanos a $200 sigue en pie y que continuarán defendiendo los derechos de los empleados activos y jubilados. Mientras tanto, la liberación de los migrantes venezolanos detenidos en El Salvador y que le regresen a su madre, a la niña venezolana Maykelis Espinosa, que se encuentra en Estados Unidos, son las solicitudes del oficialismo para este 1 de mayo. Entre las rutas donde se van a desplegar está PDVSA La Campiña en Caracas, con recorrido por la avenida Francisco de Miranda, Chacao, Altamira, Parque Miranda, Los Dos Caminos, así como la California y su llegada hasta el Gran Muro de Petare. Este 1 de mayo, Día Internacional del Trabajador, el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa ha emitido un comunicado en el que expresan su preocupación por lo que califican como una sistemática vulneración de los derechos fundamentales de los trabajadores y de manera particularmente grave a quienes ejercen la labor de informar. Señalan que las políticas económicas implementadas en los últimos años han pulverizado el poder adquisitivo, desmantelando el valor esencial del trabajo. Para los periodistas y trabajadores de la prensa, esta realidad, aseguran, se traduce en salarios de hambre agravada por una alarmante inestabilidad laboral en la que al menos 40% presta servicio en un contrato de trabajo. Indica además el Sindicato de Trabajadores de la Prensa que la bonificación salarial evade las responsabilidades patronales y niega la seguridad social a los trabajadores, dejándolos desprotegidos ante la enfermedad, la vejez y otras contingencias.
Entre tanto, un grupo de familiares ha solicitado este miércoles a la Organización de Naciones Unidas en Caracas que interponga sus buenos oficios en favor de sus seres queridos detenidos en el escenario de las protestas luego de las elecciones presidenciales de 2024, en las que el ente comicial proclamó la reelección del actual presidente Nicolás Maduro, pese a los cuestionamientos de la oposición. Familiares de detenidos tras las protestas postelectorales en Venezuela pidieron a la ONU mediar con el gobierno de Nicolás Maduro para liberar a jóvenes arrestados, denunciando violaciones al debido proceso y condiciones indignas de reclusión. Alrededor de 20 personas, en su mayoría mujeres integradas del Comité de Madres en Defensa de la Verdad, entregaron una carta al coordinador residente de la ONU en Venezuela, Gianluca Rampolla, en la que pidieron su mediación en los casos de sus allegados, quienes aseguran están presos injustamente. Las manifestantes, que sostuvieron también una reunión privada con el representante de la ONU, corearon consignas como Día de las Madres sin hijos presos, en referencia a esta conmemoración que tiene lugar en Venezuela el segundo domingo de mayo. Martalia Grajales, miembro de la Organización de Derechos Humanos Urgentes, quien participó de esta protesta, señaló: Así que estamos hoy aquí después de haber agotado muchísimas otras instancias, de haber concurrido al Ministerio Público, al Tribunal Supremo de Justicia, a Miraflores, para que nos escuchen y para que por favor se continúe con las liberaciones. Entendemos que el conflicto político que enfrenta nuestro país necesita de diálogo, necesita de reconciliación, y creemos que continuar con las liberaciones abre los caminos para esto. También quiero decir que la mayoría de las familiares son mujeres las que vienen, digamos, haciendo todo el proceso de contención de sus hijos o de sus otros familiares presos. Según el Ministerio Público, más de 2.400 personas fueron detenidas tras las presidenciales de 2024, que proclamó la reelección del mandatario Nicolás Maduro, por generar violencia durante las movilizaciones. De ese total han sido excarceladas 2.006, según la institución. Comenzamos en Jerusalén, donde continúan las labores de extinción del fuego, que ha pasado de 11 a 5 sectores en ese lugar. Este es uno de los bosques en las afueras de Jerusalén que ha quedado afectado por el macroincendio que estalló ayer y que 24 horas después sigue parcialmente activo, y que la causa principal todavía se desconoce. Las fuertes rachas de viento que se registraron en la zona de Jerusalén obligaron a evacuar a un total de 7 pueblos en la zona, es decir, a cerca de 8.000 residentes. Todos ellos, según nos ha confirmado los bomberos, han podido regresar esta mañana a sus casas y ninguna de ellas ha quedado destrozada ni afectada por las llamas. Eso sí, algunos de ellos sí que necesitaron recibir atención médica por inhalación de humo o por haber quedado deshidratados. De momento, los bomberos continúan trabajando y se espera que en las próximas horas lleguen ya aquí los aviones de Croacia, Italia y España para seguir ayudando en las tareas de extinción de las llamas. El gobierno ecuatoriano lleva a cabo una nueva repatriación de convictos colombianos. El gobierno de Ecuador realizó este miércoles una nueva repatriación de presos colombianos con un grupo de 8 reclusos que fueron entregados a las autoridades de Colombia para que terminen de cumplir en su país las condenas que les fueron impuestas por la justicia ecuatoriana. 7 hombres y una mujer con condenas por drogas, salvo uno de ellos que fue condenado por violación, estaban en la cárcel de la ciudad ecuatoriana de Tulcán, fronteriza con Colombia, y fueron trasladados a la prisión de Ipiales, la ciudad colombiana más próxima a la frontera con Ecuador. El director de la prisión de Ipiales, Javier Guerrero, comentó que el centro penitenciario tiene capacidad para acoger a los repatriados y brindarles unas condiciones óptimas. Hacemos este protocolo de entrega para que estas personas privadas de la libertad terminen de purgar sus condenas en las cárceles de Colombia. En este caso en especial se ha dispuesto por parte de nuestra señora ministra, doctora Ángela Moria Buitrago, y de nuestro director general, nuestro coronel, que se realice en la cárcel de Ipiales. En óptimas condiciones, contamos con toda la tecnología y con la infraestructura y nuestro personal capacitado para tal fin. Brian Cuazapaz, jefe de migración en la provincia ecuatoriana de Carchi, destacó que estas repatriaciones permiten descongestionar las cárceles de Ecuador, sumidas en una crisis de seguridad que llevó al presidente Daniel Noboa a ordenar su militarización desde inicios de 2024. Y bueno, sirve para que la ciudadanía pueda conocer lo que se está realizando en conjunto con las instituciones del Estado, ¿no? Que de paso pues también es generar y garantizar de cierta manera la seguridad aquí en el territorio ecuatoriano. Más de 500 presos han sido asesinados desde 2021 en las cárceles ecuatorianas, la mayoría en una serie de masacres por enfrentamientos entre bandas criminales rivales.
La familia de Alejandro Muichont, ex asesor del presidente de El Salvador, Nayib Bukele, ha solicitado a la Fiscalía de ese país investigar penalmente su muerte. La familia de Alejandro Mason, ex asesor de Seguridad Nacional del gobierno del presidente Nayib Bukele, pidió este miércoles a la Fiscalía General de El Salvador, mediante los abogados de la organización humanitaria Cristosal, que se investigue penalmente su muerte en custodia estatal. Los abogados solicitaron a la Fiscalía una investigación por presunta desaparición forzada, tortura y homicidio agravado. En conferencia de prensa, Zaira Navas, jefa del área jurídica de Cristosal, pidió celeridad para el proceso. Nos preocupa enormemente el silencio de las autoridades fiscales. Es una fiscalía que hasta este momento no se ha pronunciado y no ha dicho nada sobre la muerte del señor Mason. Mason fue detenido en agosto de 2023 acusado de los delitos de revelación de hechos, actuaciones o documentos secretos por parte de un empleado oficial y favorecimiento de la evasión en beneficio del difunto expresidente Mauricio Funes. Por los señalamientos que se hicieron al señor Mason, siendo una persona de absoluta confianza del presidente de la República, probablemente se quiso poner un ejemplo con él, poniendo un castigo ejemplarizante, privándolo de libertad, sometiéndolo a una privación absoluta de libertad, negándole cualquier tipo de derecho de defensa, de relación con su familia, sometiéndolo a prácticas de tortura. David Morales, abogado de Cristosal, rechazó que no se conozca la respuesta dada por el Estado a las Naciones Unidas tras varios meses de que el organismo solicitara información. Más de 9 meses de que se envió esta comunicación por los mecanismos especiales, lo que hay es silencio por parte del Estado. En octubre pasado se conoció que un informe elaborado por expertos forenses internacionales señala irregularidades en la atención hospitalaria y la investigación posterior a la muerte de Mason, según informó Human Rights Watch. La organización señaló que los hallazgos se enmarcan dentro de un patrón más amplio de violaciones de derechos humanos y abusos de poder en El Salvador. Nos vamos a Roma. El sastre que viste a los papas, Raniero Mancinelli, prepara su próxima creación. Veamos. A sus 86 años, Raniero Mancinelli ha vestido a los últimos 3 papas. Giovanni Paolo II, Benedetto y Francesco. Y en estos momentos prepara el traje del próximo pontífice con 3 tallas diferentes, ante el desconocimiento de quién será el siguiente. Sono di 3 misure diverse, media, grande, large e small. Mancinelli corta y cose a mano en su icónica tienda del centro de Roma el próximo traje papal. Cuenta en una entrevista con EFE que está preparando 3 tallas diferentes de modo que puedan servir a cualquier tipo de cuerpo. Por su taller, Mancinelli Clero, situado a escasos 300 metros de los muros vaticanos, pasan todo tipo de religiosos y eclesiásticos, pero también curiosos, sabedores de la excepcionalidad de un modisto que trabaja las telas siempre de forma artesanal. Y es que la preparación para el cónclave, que comienza el próximo 7 de mayo y en el que participarán 133 cardenales, mantiene la tienda llena de purpurados deseosos de poner a punto sus casullas y sotanas, además de estrenar otras nuevas para una cita que es muy especial para ellos. Para el cónclave los cardenales necesitan ropa nueva, nos cuenta. Chi manca la facchina, chi manca la solideo, chi manca... A alguno le falta la faja, a otro el gorro, a otro la parte del cuello, cuenta el modisto. El negocio familiar vive un ritmo frenético estos días. Toda una generación de Mancinelli, con el abuelo, la hija y el nieto, que atienden sin descanso a los múltiples religiosos que se prueban la ropa y cambian de postura frente al espejo. Aunque ya prepara la indumentaria para el próximo papa, no se olvida de Francisco. Cuenta que era muy sencillo, que se contentaba con facilidad y que era un hombre muy jovial, sonriente y con buen gusto. Molto joviale, molto sorridente e molto piacevole. Y mucho gusto. Con la cinta métrica colgada del cuello y un par de agujas en el bolsillo de la camisa, Raniero Mancinelli se mueve con pasión, lleno de vivacidad y energía, mide, corta, prueba telas en los clientes y todo a una velocidad asombrosa y con especial mimo y detalle.